Bueno, continuamos con el cuarto segmento. Bien, ahora abordamos la conformación de la cintura pelviana. Primero, la región coxal, que recuerden que es el ilion, el isquion y el pubis. Son tres huesos que están íntimamente soldados entre sí, formando el hueso ilíaco o coxal, ¿eh? Y que este coxal articula con lo que es la extremidad inferior. Lo que comúnmente le denominan pierna, en realidad está mal nombrado, es el miembro inferior o extremidad inferior, que tiene tres segmentos: el muslo, la pierna y el pie. El muslo está conformado en su esqueleto por el fémur. En la articulación de la rodilla agregamos un hueso que es la rótula, y en la pierna tenemos dos huesos, hacia lateral el peroné, hacia medial la tibia. Y luego, la articulación del tobillo, ya comienza el pie. En el pie tenemos el tarso, que está conformado por el astrágalo, que es el que articula con la tibia y el peroné. Luego el calcáneo, y luego el escafoides, el cuboides y tres cuñas: primera, segunda y tercera cuña. Luego viene el metatarso, que son cinco huesos, uno para cada uno de los dedos. Y luego los dedos, que tienen el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ya que no tienen nombre propio. Tienen tres falanges: proximal, media y distal, o falange, falangina y falangeta. Y el dedo, el primero, que es el hallux, es el dedo gordo, es el que tiene dos falanges, así como el pulgar, el falange proximal y falange distal. Bien, y aquí tenemos, sí, un detalle un poquitito mayor de lo que estábamos hablando, sí, del hueso coxal o hueso ilíaco, que está conformado por el hueso, el ilion, ¿sí?, el isquion y el pubis. Los tres están íntimamente soldados, y articulan entre sí. En realidad no es una articulación inmóvil, porque están íntimamente soldados. En el fondo de esta cavidad, que es una cavidad también glenoidea y que se denomina acetábulo. Este acetábulo es el que va a permitir la articulación con la cabeza del fémur en la articulación de la cadera, o coxo femoral. Aquí vemos en una radiografía, la pelvis, el hueso pélvico, ¿sí?, que está conformado por ambos huesos coxales o ilíacos, ¿sí?, adelante la sínfisis pubiana y por detrás la articulación con el sacro, conformando el anillo pelviano. Y aquí vemos, ¿sí?, el acetábulo que articula con la cabeza del fémur, articulación coxofemoral, la articulación de la cadera. Esta es una radiografía que representa una prótesis de cadera, evidentemente por lesión, por fractura. Habitualmente la fractura es a nivel del cuello del fémur, y hay que reemplazarlo completamente porque no suelda. Y aquí vemos con un poco más de detalle lo que hablábamos antes, ¿sí? La fusión, lo que provoca que estos huesos se suelden entre sí, entre el ilion, el isquion y el pubis, y que conformen el hueso coxal o ilíaco. ¿eh? La línea de fusión de ambos coinciden en el trasfondo de la cavidad acetabular. Eh, esta reborde que tiene por encima la cavidad acetabular también se denomina cotilo, y que es como un margen más de seguridad para evitar que la cabeza del fémur salga de la articulación coxofemoral. Algunos accidentes óseos, como de costumbre los accidentes óseos son lugares de inserción muscular: en la cresta ilíaca, en la parte anterior y superior; la espina ilíaca anterosuperior; la espina ilíaca anteroinferior; en la parte posterior, la espina ilíaca posterosuperior; la espina ilíaca posteroinferior. ¿Sí? El agujero obturador, que está conformado entre el isquion y el pubis,
tiene una membrana que lo recubre, la membrana obturatriz, y es atravesado por una arteria, que es la arteria obturatriz, ¿sí? Esta es una imagen en la cual vemos cómo se conforma el anillo pélvico entre ambos coxales, hacia adelante y hacia los laterales, hacia adelante la sínfisis entre ambos pubis, la sínfisis pubiana, y hacia atrás la articulación con el hueso sacro, para conformar, como dijimos, el anillo pelviano. Bien, en este esquema, en el cual vemos el anillo pelviano, los ilíacos, el sacro, el coxis, algunos accidentes, como dijimos antes, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Esto es la escotadura ciática mayor y esta es la escotadura ciática menor. A través de aquí, de la escotadura ciática, comienza a emerger el nervio más grueso y más grande que tenemos, que es el nervio ciático mayor, ¿sí? El agujero obturador, la sínfisis pubiana, articulación coxofemoral, la articulación de la cadera entre la cabeza del fémur y la cavidad glenoidea de la acetabular. Aquí vemos, ¿sí?, en este esquema, lo que es la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Lo mismo, ya en vivo, obviamente, en la articulación con la cápsula articular, por dentro de la membrana sinovial, la superficie de cartílago que recubre a la cabeza del fémur, ¿sí?, articulación coxofemoral. Y en este esquema, lo que vemos es todo lo que es la cavidad glenoidea, el cotilo, esta ceja, que recubre la articulación, en la cabeza del fémur, y este ligamento, que es un ligamento redondo, que se inserta en el trasfondo del cotilo, en el trasfondo, perdón, de la cavidad acetabular, y que es un medio más de fijación para evitar la salida de la cabeza femoral de la articulación, lo que se conoce como luxación. Obviamente, como todas las articulaciones que tienen mucho movimiento, tienen muchos ligamentos, ligamentos que van desde el ilion al fémur, iliofemoral, desde el pubis al fémur, pubofemoral, lo mismo, el isquiofemoral, desde el isquion al fémur, y algunos otros ligamentos que contribuyen a la estabilidad del anillo pelviano, como el sacroilíaco, el sacrotuberoso, etc. Bien, y ya en el miembro inferior, recordemos, el muslo que va desde la articulación coxofemoral hasta la articulación de la rodilla, en la articulación proximal, la cabeza del fémur, que es la que va a articular con la cavidad glenoidea del coxal, el cuello, accidentes del fémur, obviamente, como dijimos siempre, sitios de inserción muscular, el trocánter mayor, que es superior y lateral, el trocánter menor, que es inferior y medial, y hacia, luego de la diáfisis, obviamente, en lo que es la articulación distal, ambos cóndilos femorales, el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Un hueso que se agrega como para coaptar mejor la articulación de la rodilla es la rótula. La rótula, que es un hueso que se denomina, perdón, sesamoideo. Los huesos sesamoideos son aquellos que se encuentran dentro de un tendón, ¿sí? Vamos a encontrar algunos en los tendones de los músculos de la mano, sobre todo alrededor del pulgar, y que es la rótula, que está dentro del tendón del cuádriceps, a partir de la inserción de la rótula se denomina tendón rotuliano, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte muscular. Bueno, la rótula es el hueso sesamoideo más grande de nuestro organismo. La
articulación de la rodilla, en la cual confluyen el fémur en proximal, ya en la pierna distal, la tibia y el peroné, y como dijimos, este hueso sesamoideo que se agrega, que es la rótula. Estos cuatro huesos son los que conforman la articulación de la rodilla. Esto es lo que vemos aquí, en este esquema. Este es el tendón del cuádriceps que engloba a la rótula como hueso sesamoideo dentro de un tendón, y a partir de allí el tendón rotuliano, que es el que se va a insertar sobre la tibia, sobre la cara anterior de la tibia, para conformar lo que es el cuádriceps, este músculo conformado por cuatro músculos, que es el principal extensor de la pierna sobre el muslo. Importante, ligamentos, una de las articulaciones junto con la del tobillo que más se comprometen siempre, sobre todo en los deportes, es la articulación de la rodilla. Ligamentos colaterales, ligamento colateral lateral o externo, ligamento colateral medial o interno, y los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Estos son los cuatro ligamentos fundamentales en la articulación de la rodilla. Como vemos, aparte, bueno, esto es la rótula incluida dentro del tendón del cuádriceps, ¿sí? Y como vemos, los cóndilos que están recubiertos por el cartílago en la superficie articular. Y aquí lo que vemos son los meniscos. Los meniscos también son cartílago fibroso que lo que hacen es adaptar la superficie de los cóndilos del fémur y de la tibia para permitir una mejor articulación, una articulación más dinámica, ¿sí? Y más armónica. Esto es algo de lo que vimos recién, ¿sí? Los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, la superficie articular de los cóndilos recubierta por cartílago, y los meniscos, el menisco interno o medial, el menisco externo o lateral, que son los que, como dijimos, adaptan mejor la superficie articular, porque son dos cóndilos con dos cóndilos, ¿sí? Los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia. Adaptan, como dijimos, la superficie articular para realizar un movimiento mucho más armónico. ¿Sí? Un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo. ¿eh? La parte del tendón rotuliano, ya una vez que la rótula se incluyó dentro del tendón del cuádriceps, ¿eh? Los ligamentos, el cruzado anterior, el cruzado posterior, el colateral medial, el colateral lateral, y los meniscos. Ya pasando a la pierna, como dijimos, dos huesos, la tibia hacia medial, el peroné hacia lateral. Por la parte proximal se articula con el fémur en la articulación de la rodilla y se adapta también la rótula. Por la parte inferior articula con el astrágalo para conformar lo que es la articulación del tobillo, o tibio peroneo astragalina, ¿sí? Esta es la articulación del tobillo. La meseta tibial, ¿sí? La cabeza del peroné y las apófisis estiloides, que en realidad son esos huesecitos que uno toca en el tobillo hacia la parte interna y hacia la parte externa, que se denominan maléolos, ¿sí? Maléolo interno y maléolo externo. Ya en el pie vamos a ver, ¿sí? Lo que es la conformación del tarso, con el astrágalo, el calcáneo, ¿sí? Y el cuboides, el escafoides y las tres cuñas, primera, segunda y tercera cuña. Luego los metatarsianos,
uno para cada dedo, y luego los dedos con las falanges proximal, media y distal para el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedos, y proximal y distal para el primer dedo, el dedo gordo, que se denomina hallux, el único que tiene nombre propio. Articulación del tobillo, la articulación tibio-peroneo-astragalina. Articulación complicada si las hay, ya que no solamente nos permite la deambulación y estar en la postura de pie, en la bipedestación, sino que es la que soporta todo el peso del cuerpo. Por eso, vamos a tener esta gran cantidad, esta profusa cantidad de ligamentos, ¿sí? Del peroné al astrágalo, del peroné al calcáneo, de la tibia al astrágalo, de la tibia al calcáneo, entre la tibia y el peroné, entre los huesos del tarso, increíble cantidad de ligamentos porque lo que tienen que permitir es que esa articulación, aparte de ser dinámica, sea resistente a la deambulación, es decir, a caminar, a la bipedestación y a soportar el peso del cuerpo. Más a eso se le suma, como en el antebrazo, una membrana entre la tibia y el peroné, que es la membrana interósea de la pierna, ¿sí? Que no solamente como en el antebrazo permite que discurran nervios y arterias, sino que también permite los movimientos de rotación interna y externa de la pierna. ¿Sí? El astrágalo acá prácticamente no se ve porque está todo recubierto por la inmensa cantidad de ligamentos. Este es el calcáneo. El calcáneo es el hueso del talón, el que apoya parte de nuestro peso. Lo mismo de la membrana interósea y toda la cantidad de ligamentos que refuerzan la articulación del tobillo. Lo mismo, pero in vivo. Es decir, en un preparado anatómico, no es vivo, pero bueno, es un preparado anatómico en el cual se ven todos los ligamentos o parte, ¿sí?, de los ligamentos que refuerzan la articulación del tobillo. Una radiografía donde se ve la tibia, el peroné, el astrágalo y por debajo el calcáneo. ¿eh? Luego el resto de los huesos del tarso y los dedos. Bueno, ya que hemos concluido con lo que es la descripción anatómica y fisiológica de nuestro sistema esquelético y nuestro sistema articular, vamos a empezar ahora a enumerar cuáles son las patologías que pueden afectar, sí, al hueso, a los huesos, al esqueleto y a las articulaciones, obviamente las más frecuentes. Primero algunas definiciones que hoy en día utilizamos muy asiduamente, pero que muchas veces no distinguimos realmente de qué se trata, ¿sí? El trauma. El trauma es una patología, una entidad propia, y que se refiere justamente a cualquier tipo de lesión física causada habitualmente por agentes externos. Puede ser por caídas, pueden ser intoxicaciones, ahogamientos, los incidentes viales, las lesiones producidas por energía eléctrica, las electrocuciones, las asfixias, es decir, la privación del oxígeno, o variaciones bruscas de la temperatura, tanto en más, que lo que pueden llegar a realizar las quemaduras, o en menos, lo que es la hipotermia, ¿sí? Este trauma, los traumatismos, pueden producir lesiones de variada cuantía. Puede ser desde algo muy leve en los tejidos blandos, ¿sí?, hasta fracturas, luxaciones, esguinces, luxofracturas, etcétera. Comencemos con las patologías que pueden afectar a los huesos. Y claro, sí, lo primero que se nos viene a la mente con la lesión de un hueso es la fractura, ¿no? ¿Cómo se define la fractura? Bueno, es una lesión que produce la ruptura del hueso, ¿sí?
Obviamente que el diagnóstico de certeza de esa lesión ósea, de esa fractura, se va a hacer en base a una radiografía, es decir, el diagnóstico radiológico. Pero muchas veces uno ya puede presumir, cuando realiza la semiología de la región afectada, ¿sí? Para saber o para presumir realmente que va a haber una lesión ósea. ¿Cuándo sucede esto? Y cuando uno tiene en cuenta la energía, del traumatismo, cuando el eje está alterado, es decir, cuando hay un deseje, ¿sí? Cuando está deformado, cuando está hinchado o tumefacto, cuando hay dolor, cuando si uno palpa crepita, es decir, esa sensación como de ruptura de vesiculitas que tiene con la crepitación, cuando hay impotencia funcional, es decir, que no se puede realizar un movimiento normal, o cuando esta motilidad es anormal o está muy limitada. Todos estos signos y los síntomas como el dolor, ¿sí? Son em, cosas que nos van a aportar en favor de la presunción de una lesión ósea, de una fractura. ¿eh? Esto es, obviamente, como dijimos antes, a constatar a posteriori el diagnóstico de certeza con el diagnóstico radiológico. Bueno, y por el mecanismo de producción podemos tener diferentes tipos de fracturas. Las habituales son aquellas que se dan por un traumatismo de determinada energía sobre un hueso sano, ¿sí? Ahora, las que se producen por estrés, ¿sí? Son aquellas que son provocadas por traumas que son reiterados, repetidos, de baja energía, que por sí solos estos traumas no generarían ningún tipo de lesión, pero con el correr del tiempo, la sumatoria de los mismos generan lesiones. ¿Cuándo se dan? Y se dan en los militares, en los deportistas, que son los que realizan un mayor tipo de esfuerzo físico y que someten al estrés a sus huesos. El tercer tipo de fractura son las fracturas patológicas, que se dan sobre un hueso debilitado. ¿eh? Cuando está debilitado un hueso y cuando tiene quistes, cuando tiene tumores propios del hueso, cuando hay osteoporosis, es decir, cuando este hueso se ha debilitado por pérdida de su matriz ósea que va ocurriendo con el tiempo. O cuando hay neoplasias, es decir, cuando hay tumores malignos, sí que han generado metástasis, es decir, tumor alejado del tumor original. Y esta metástasis se han producido sobre los huesos, ¿sí? Y han obviamente debilitado el hueso, lo que provoca la fractura patológica. Después, bueno, vamos a tener tipos de fracturas de acuerdo a cómo uno las pueda ver. Si las cerradas, obviamente son cuando hay una lesión ósea, pero hay integridad del tejido que recubre el hueso, es decir, de las partes blandas. Las abiertas, es cuando el hueso fracturado lesiona las partes blandas, lesiona todos los tegumentos y el foco fracturario se comunica con el exterior. También se denominan fracturas expuestas, como vemos en este caso, ¿sí? En la cual la lesión grave, la lesión grave del fémur, ha ocasionado una lesión de todos los tejidos blandos y se ha comunicado con el exterior. Bien, aquí vemos, bueno, diversos tipos de fracturas. Estos son obviamente diagnósticos radiológicos. el- las fracturas transversas, las fracturas en ala de mariposa que son características por ahí de las heridas por proyectil de arma de fuego, las espiroides que son por rotación, las cabalgadas, las conminutas, las que tienen segmento intermedio, la de tallo verde, que ya vamos a ver de qué se trata, etcétera. Vemos, ¿sí? Cuáles son algunas de, de estos tipos de fracturas, ¿sí? Que son las que por ahí vamos a ver con mayor frecuencia. ¿Sí? Una de ellas es la que se da, si bien se puede dar en cualquier etapa de la vida, se da mucho en pacientes añosos. ¿Sí? Es la fractura de putocoles, que es la fractura en realidad la parte de la articulación distal del radio, que se denominan dorso de tenedor, y estos son cuando se sufre una caída y se apoya la mano abierta con la palma sobre el piso para amortiguar el golpe, y uno va a ver entonces, ¿sí? La impotencia funcional, es decir, la limitación de la motilidad. Si uno lo toca crepita, eh,
duele, obviamente, y hay una deformación de la muñeca que cuando uno coloca la mano en pronación parece el dorso de un tenedor. Otro tipo de fractura también muy frecuente en pacientes añosos es la fractura de cadera, ¿sí? La fractura de cadera a veces se produce por traumatismos severos, otras por traumatismos banales, se dan sobre un hueso muchas veces debilitado, osteoporótico. ¿eh? ¿Cuáles son las características de la fractura de cadera? El dolor, en principio, una este, impotencia funcional que es total la mayor parte de las veces, es decir, no se puede mover, no se pueden colocar de pie, crepita, ¿sí? El miembro inferior está acortado, está rotado hacia afuera, rotación externa, y está abducido, es decir, está separado del eje medial. Estas son, esto es característico de la fractura de cadera. El acortamiento del miembro inferior, la rotación externa y la abducción. ¿Sí? Aquí vemos, ¿sí? Lo que vimos antes, la descripción de la fractura de Puto-Coles, ven, parece el dorso de un tenedor, radiológicamente como se ve, y la fractura de cadera, la fractura aquí del cuello del fémur, la fractura de cadera, y cómo se observa el miembro inferior acortado, rotado externamente y abducido. ¿Qué otro tipo de fracturas podemos llegar a encontrar? Bueno, aquí es fractura cabalgada, es decir, cuando el hueso es un segmento del hueso de la parte del foco fracturario cabalga, ¿sí? Se sobrepone sobre el otro. ¿eh? Uno a veces la puede diagnosticar porque puede llegar a ver que hay un acortamiento del miembro, pero la gravedad que reviste es que si alguno de los segmentos tiene una espícula, es decir, tiene algo que sobresale y que es filoso, puede provocar lesiones tanto de los nervios como de los vasos. Las fracturas de fémur y de pelvis, la complicación más grave que tienen es del sangrado que provocan. En el fémur, en el caso del fémur, la fractura provoca un sangrado óseo, ¿sí? Que puede llegar a albergar hasta 1,5 litros. En tanto que en la pelvis, cuanto más desplazado esté la fractura del anillo pelviano, mayor gravedad tiene porque es la que va a albergar mayor cantidad de sangre. A medida que se va desplazando el anillo, tiene más posibilidades de albergar mayor cantidad de sangre. Patología muy, muy grave. Lo mismo que la que sigue ahora, la fractura del cráneo o de las vértebras. La afectación más grave es la lesión del sistema nervioso, tanto del sistema nervioso central, como el encéfalo o la médula espinal, o el sistema nervioso periférico, en el caso de las vértebras, por lesión de los nervios espinales. Algunas otras fracturas en las cuales debemos prestar atención, ¿sí? La fractura epifisaria, es decir, justo por donde discurre el cartílago de crecimiento que produciría la epifisiolisis, es decir, la lesión del cartílago de crecimiento en los chicos. ¿eh? Cuando ocurre esto, el riesgo es la detención del crecimiento por afectación del cartílago y esto obviamente produciría una asimetría entre ambos miembros. Otra de los chicos, la fractura supracondilia del húmero, sobre todo aquellas que tienen, como dijimos, atrapamiento de vasos, en este caso de la arteria humeral. Justamente el problema de esta fractura es cuando se encuentra, cuando uno hace la semiología, no tiene pulso distal. Es decir, uno va a ver en el radio el pulso radial, que habitualmente es el que toma, y no lo va a encontrar. Esto es la gravedad, ¿sí? El atrapamiento de la arteria humeral en el foco de la fractura. Fractura supracondilia sin pulso. Otras, las fracturas intraarticulares, cuando comprometen la superficie articular de uno o más huesos, la consolidación, es decir, cuando se comienza a generar la fractura, cuando comienza a curar, puede llegar a provocar que hay disminución de los movimientos por afectación de las superficies articulares. Por lo tanto, puede provocar
limitación en los movimientos de diversa cuantía.